hielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isaí en TikTok. Soy abogada, pero a mí de lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo yo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno, decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a saber si quieres meterte o no con el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo, y no de Bielomiri. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research, hagan su propia investigación. Esto es Dating Crypto. Hola Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Isa, aquí muy bien, contento de seguir aquí conversando contigo, a ver si seguimos aprendiendo de esto que es Bitcoin, las criptomonedas, el dinero, todas estas cosas que están relacionadas. ¿Tú cómo vas? Bien, Juan, pero el día de hoy hoy vas a tener la mejor analogía de Satoshi Nakamoto que vas a tener en toda tu vida. Bueno, pues espero escucharla. Where is she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Juan, ¿tú alguna vez te viste Gossip Girl? No, no me vi Gossip Girl. Ok, yo te voy a explicar en breve qué es Gossip Girl. Como que era una serie, obviamente, y de unos peladitos de un colegio fino en Nueva York. O sea, como que los propios niños de políticos, o sea, Chuck Bass, que es el hombre más lindo de este mundo, o sea, todo eso se encargaba de hacerlo Gossip Girl. Pero nadie sabía quién era Gossip Girl, o sea, nadie. Era una ilusión óptica. Como el man hacía de todo, pero nadie sabía quién era, sabía la vida de todo el mundo, sabía cómo funcionaba todo de todo el mundo, pero nadie nunca supo quién era Gossip Girl. O sea, bueno, lo supieron al final, pero no te lo voy a decir para que te veas la serie y entiendas quién era Gossip Girl. Muy bien, seguro era una mujer. No te puedo decir porque te spoileo la serie, te la tienes que ver. Pero yo estoy segura que Satoshi Nakamoto se inspiró en Gossip Girl, o sea, estoy segura, para sacar Bitcoin. O sea, él cuando sacó blockchain y todo eso, que obviamente no entendí qué era, él se vio Gossip Girl y él dijo, yo quiero ser Gossip Girl de finanzas. Perfecto, bueno, pues puede ser, aunque Satoshi Nakamoto nunca mencionó la palabra blockchain. Él se inventó Bitcoin y después de un tiempo fue que dijeron, mire, pero es que esto que Satoshi creó que se llama Bitcoin utiliza la tecnología blockchain. Pero en realidad blockchain pues es más una palabra que otra cosa. O sea, ¿cómo aparece Satoshi en nuestras vidas para revolucionar? Bueno, perfecto. Como hablábamos en el episodio pasado, la primera vez que Satoshi aparece es en una lista de criptógrafos. Los criptógrafos son algunas personas que utilizan la tecnología para ocultar información, para escribir información, no necesariamente porque quieran ocultarlo porque están haciendo algo malo, sino porque creen que la privacidad es muy importante. Pero la criptografía es una ciencia o es una forma de ocultar información. La criptografía no llega con los computadores, la criptografía es muy antigua. En Grecia se utilizaba la criptografía para enviar mensajes sin que pudieran ser interceptados, o más bien, que si eran interceptados, la persona que lo interceptaba igual no pudiera entenderlo. Entonces, la criptografía básicamente significa escritura oculta. Como cuando yo me copiaba en el colegio con palabras claves para que si el profesor lo leyera, no entendiera que me estaba copiando. Exacto, algo similar a eso. Eso es la criptografía. Soy toda una criptógrafa y no lo Sí, sabía. y pues bueno, Satoshi Nakamoto comparte con un grupo de criptógrafos un documento, que es un documento bastante sencillo, donde explica Bitcoin. Él explica cómo funciona Bitcoin, de qué se trata Bitcoin, y lo comparte para que los demás puedan darle sus feedbacks, sus comentarios, su retroalimentación al respecto de su idea. Y esto es en octubre 31 de 2008. El man tiró esto, como dijimos, el man tiró esto pleno Halloween para espantar a los pobres bancos. Sí, yo creo que definitivamente más que los bancos centrales son los que deben estar espantados en este momento. ¿Cuál es la diferencia de un banco normal y un banco central? O sea, yo sé que es algo full sencillo, pero... Mira,
Los No bancos entiendo. comerciales, que son los que vamos a llamar como bancos normales, Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá, etcétera. Estos son bancos que interactúan con personas o empresas, son bancos privados. En algunos casos pueden ser bancos que el gobierno es dueño, entonces en ese sentido podrían considerarse bancos públicos, pero en general son instituciones que se encargan de dos cosas fundamentales, que es captar dinero, que es básicamente ofrecer cuentas de ahorros o cuentas corrientes, recibir el dinero de la gente, y ofrecer crédito, prestarle dinero a la gente. Los bancos centrales son unas entidades que en teoría son independientes del gobierno, pero que al final el presidente de la República normalmente es quien pone al presidente del Banco Central, y son las entidades que deciden sobre el futuro de la política económica del país. Entonces ellos deciden, por ejemplo, las tasas de interés, deciden la cantidad de dinero que van a imprimir, deciden qué hacer con ese dinero. Entonces son entidades bastante distintas, pero que también interactúan. En distintos países, por ejemplo, los dueños del Banco Central o los administradores son los mismos bancos comerciales. Entonces, como que en ese sentido, lo que Satoshi hizo no fue quitarle a los bancos privados, digamos así, el poder, sino como que si Satoshi fuera Gossip Girl, él estaría exponiendo, por decirlo así, atacando al banco central, no al banco privado como tal. Correcto, yo creo que lo que Satoshi pretende hacer con Bitcoin es empezar a crear un dinero que no sea manipulado, un dinero que no pueda haber una entidad central, que es como el banco central, que controla cómo se emite ese dinero. Pero eso tampoco es como coger una confianza en algo donde no hay una entidad. O sea, no es que yo confíe mucho en Bancolombia. Yo sé que esos manes me suben la tasa de interés cada 2 minutos en mi tarjeta de crédito. Pero yo sé que si algo me pasa, hay una entidad que me responde. No es como drástico que no haya una entidad que no me responda por nada. Es drástico, pero es la única forma de no depender de los humanos, porque tanto los bancos comerciales como los bancos centrales pues están manejados por personas, y las personas somos vulnerables a no solo cometer errores, sino también a utilizar nuestra posición de poder. Yo no digo que son corruptas, pero son corruptibles. Somos corruptas. Entonces, con los incentivos adecuados, cualquier persona está dispuesta a Puede hacer ser, casi sí. que cualquier cosa. Si a mí me dicen, por ejemplo, esperemos que no pase, secuestran a mi mamá y me dicen, oiga, Juan Pablo, tiene que ir a romper este vidrio y soltamos a su mamá, pues yo inmediatamente voy a romper el vidrio. Y no es que sea corrupto, no es que sea malo. Sí, sin pensarlo 2 veces. Exacto. Y es que el ser humano en sí es egoísta. Por ejemplo, en Gossip Girl, en el nuevo reboot, ella empezó con ese blog. Bueno, él, vamos a decir que es ella. Y se volvió tan importante que la vieja estaba generando fama, ingresos, de todo eso. Pues la vieja no iba a ser tan boba a dejar eso. Como que si es algo que te da como tal una posibilidad de crecer. Que ahí está mi punto de Satoshi. O sea, yo digo, el man ganó algo de todo esto. Bueno, digo el man porque no sabemos quién es, el hombre, la mujer, el ente ficticio. Definitivamente sí ganó, primero porque logró crear algo que no sé si él esperaba, o ella o ellos esperaban que fuera tan exitoso en tan poco tiempo, pero pues definitivamente yo creo que hoy en día pensar que Bitcoin no ha sido exitoso es no entender lo que está pasando pues, con el mundo. Pero adicionalmente es muy posible que Satoshi Nakamoto haya minado Bitcoins a nombre suyo, y que en este momento pues tenga una cantidad de Bitcoins importante, que si Satoshi está vivo o están vivos, pues seguramente se ha beneficiado de eso. Hola Satoshi, si estás viendo esto, quiero conocer. Todos queremos conocerte, Satoshi. No, mentiras, yo no. La verdad, prefiero no saber. ¿No te gustaría saber quién es? Creo que es mejor no saber, sí. O sea, por ejemplo, ahora que está pasando todo, tú entenderás un poco más. Yo leía que estaban investigando literalmente, que yo decía, parecía una película, en el jury en Estados Unidos, buscando quién era Satoshi, viendo como que quién tenía partnership. Si a ti te dijeran mañana, hey Juan, te digo quién es Satoshi, ¿tú no irías para adelante a saber quién es Satoshi? Primero, yo creo que sería una mentira, como lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un señor, es un payaso, se llama Craig Wright, y él se está haciendo pasar por Satoshi, pero es que demostrar que uno es Satoshi es relativamente fácil, porque simplemente tendría que firmar. Es un poco complejo para las personas que no entienden, pero Satoshi Nakamoto, al recibir unos bitcoins, él está utilizando una llave privada, una llave privada para generar una dirección, para los que son más exactos aquí. Bueno, el punto es que Más técnicos. sí, exacto. El punto es que Satoshi Nakamoto podría probar muy fácilmente su identidad si quisiera y si fuera cierto.
Pero el hecho de que esta persona no lo haya podido hacer simplemente demuestra que, pues, que no es Satoshi, porque es que es tan fácil hacerlo que hasta yo podría hacerlo sin ser criptógrafo. ¿Será que tú eres Satoshi y no me quieres decir? Oh, me encantaría haber sido Satoshi, creo que no estaría en este lugar en este momento. Pero, por ejemplo, después de que Satoshi crea eso, ¿cómo empezó a la gente, como que la gente del común, no los criptógrafos, allá como que a saber qué era Bitcoin? O sea, eso de uno tuvo publicidad, se demoró. Mira, eso se demoró bastante porque es que Bitcoin no existe como una entidad física, no hay nadie que pueda decir, bueno, el departamento de mercadeo o de marketing de Bitcoin va a invertir en campañas publicitarias, porque es que Bitcoin no lo controla nadie. Bitcoin no tiene ni TikTok ni nada de eso. Exacto, no tiene TikTok, pero tiene personas como tú y como yo que en este momento estamos contándole al mundo que Bitcoin existe y le estamos explicando al mundo qué es Bitcoin, porque creemos que es importante entender de qué se trata esto. Y así, pues en el pasado había más personas que enseñaban o compartían información similar. Entonces, ¿tú crees que él nunca va a salir del anonimato? Yo creo que si todo sale bien, él nunca va a salir del anonimato, asumiendo que está vivo, ¿no? Es posible que ya Satoshi haya muerto. Una de las teorías es que Satoshi Nakamoto es Hal Finley, que desafortunadamente falleció hace ya ¿Quién es unos Hal años. Finley? Hal Finley es la persona que recibió la primera transacción de Bitcoin de parte de Satoshi. O sea, Satoshi envió unos Bitcoins. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuenta esa historia. Pues Hal Finley es una persona un criptógrafo también, que empezó a interesarse por Bitcoin por sus características que lo hacen bastante interesante y empezó a tener conversaciones con Satoshi a través de un foro de criptografía. Satoshi Nakamoto ha tenido conversaciones con varias personas, por cierto. En verdad. Sí, sí. Es Gossip Bro. Es Gossip Bro. Puede ser. De pronto es gossip. ¿Te imaginas? Entonces, él empezaba a tener conversaciones y, o sea, ¿De qué son las conversaciones? Supongo que es la pregunta. sí. Bueno, pues de Como que tú de Bitcoin. qué hablas, hey, ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin es bastante complejo, entonces él empieza a hablar, bueno, del código. El código de Bitcoin original tenía errores, porque es muy difícil uno no cometer errores cuando está escribiendo código, y empiezan también a conversar sobre cómo pueden mejorar ese código, cómo pueden hacerlo más robusto, más fuerte, para que pues, vaya a durar más, que sea más descentralizado, cómo pueden hacer para que esto vaya a garantizar su existencia en el futuro. Una de las razones por las cuales Satoshi decidió mantenerse anónimo es porque en el pasado ya habían tratado de crear dinero privado, o sea, dinero que no fuera creado por los gobiernos, y lo que pasaba en esos momentos es que los gobiernos decían, un momento, señor, es que usted no puede crear dinero, acá yo soy el que puede crear dinero, entonces para la cárcel, o lo multan, o simplemente le prohíben hacer eso. Pues Satoshi Nakamoto, para prevenir que lo multaran, que lo echaran a la cárcel o que le prohibieran la creación de Bitcoin, pues él dice, ¿sabe qué? Yo me mantengo anónimo o seudónimo para que nadie sepa quién soy y nadie me pueda joder. La primera transacción, como que por decirlo así, de Bitcoin, pero yo no creo. Te voy a decir por qué no. Satoshi es muy inteligente. Él no haría algo tan sencillo. ¿Cómo que, perdón? Porque si tú empiezas a investigar, tú dices, ¿quién fue la primera persona que habló con él? Este hombre tiene que tener algo en común. Entonces, como acá, podrías hacer una investigación y averiguar. Hay muchas investigaciones, hay periodistas, hay criptógrafos, hay mucha gente tratando de averiguar quién es Satoshi, y pues es tan genio él que al parecer hasta el momento todavía no lo han logrado descubrir. Y por ejemplo, ahora lo que está pasando en Estados Unidos, que como que todo lo del jury y todo eso, si cogieran a Satoshi, podrían, o sea, derrumbar Bitcoin. Afortunadamente, gran parte de la fortaleza de Bitcoin es que ya no depende de Satoshi. Satoshi Nakamoto puede decir, no, es que yo quiero crear 40 millones de unidades en vez de 21. No puede. No, es que yo quiero que a mi mamá le den un poquito de Bitcoin. No puede. Ya no hay nada que pueda hacer Satoshi para afectar el curso de Bitcoin. Bitcoin funciona sin depender de Satoshi o de ninguna otra persona. O sea, Bitcoin, por ejemplo, acá es el código, o sea, pues obviamente no es el código, pero tipo, ya está encriptado de una manera que no se puede corromper, por decirlo así. Sí, entonces Bitcoin es muchas cosas. Bitcoin sí es un código. Bitcoin es un código que corren múltiples computadores alrededor del mundo. Y en estos computadores pues tiene una base de datos y adentro de esa base de datos hay una moneda. Pero Bitcoin es un código que se puede cambiar siempre que haya consenso. Básicamente significa que todos los participantes o que una gran parte de los participantes están de acuerdo en esos cambios. Pero por eso te digo que si Satoshi quisiera hacer un cambio, lo que tendría que hacer es convencer al resto de participantes de que ese cambio es positivo para Bitcoin.
Y si no lo logra, pues simplemente ese cambio no lo pueden hacer. Y todos los participantes son todas las personas que alguna vez han adquirido un Bitcoin. Los que hemos adquirido bitcoins o fracciones de bitcoin somos parte de los participantes, somos usuarios, pero también hay personas que tenemos nodos. Un nodo básicamente es un computador. Es un nodo. Un nodo es un computador o un ordenador, como dirían aquí en España, donde tú guardas la base de datos, donde tú guardas todas las transacciones históricas de Bitcoin. Entonces eso es un nodo, pero también hay mineros, también hay exchanges, también hay establecimientos que aceptan la compra o venta de Bitcoin, también hay otros custodios o negocios grandes que guardan Bitcoin a nombre de sus clientes. Sería como poner de acuerdo a todo el mundo. De acuerdo, es muy difícil, hay que poner de acuerdo a muchas personas para poder hacer cambios en Bitcoin, y por eso es que Bitcoin no cambia mucho, por eso es que Bitcoin es bastante estable en lo que se refiere a su código. Pero entonces, volviendo a nuestro Satoshi A. King o A. Queen, nunca sabremos. Hace como 10 años cuando empezó, pues hace más de 10 años cuando empezó, la gente cómo adquiría el Bitcoin. Como que esa primera persona se comunicaba con él y él le decía como que, hey, toma, te regalo un Bitcoin. A ver, la forma como se crean los nuevos Bitcoins, a diferencia del dinero tradicional, donde hay un señor o un grupo de señores que deciden cómo crear y cuánto crear y a quién dárselo, con Bitcoin no. Con Bitcoin, los Bitcoins se crean minándolos, que básicamente significa que hay unos computadores alrededor del mundo utilizando mucho poder computacional, gastando muchísima energía, que utilizan esa energía para crear nuevos Bitcoins. Y esa curva de creación... Eso gasta full luz. Eso gasta mucha energía, correcto. Pues no sé si mucha, gasta energía, consume energía. Okay. Y entonces las personas podían llegar a tener Bitcoin comprándolos, si alguien estaba dispuesto a venderlos, el mercado, ahí volvemos al mercado que tanto nos gusta. Si yo tenía Bitcoins que los había logrado minando o los había comprado antes, pues los podía vender. O también, por ejemplo, Satoshi Nakamoto regaló Bitcoins en su momento. En verdad. Y había distintas páginas que regalaban Bitcoins. Había páginas donde tú te conectabas y podías ir a recibir Bitcoins gratis. O sea, pero fracciones de Bitcoin o como un Bitcoin. Había personas que daban Bitcoins enteros y también fracciones de Bitcoin. Hoy todavía hay algunos lugares que regalan pequeñas fracciones de Bitcoin. ¿Cuánto es que cuenta un Bitcoin hoy en día en dólares? Mira, hoy en este momento está costando $50,000. $50,000 y tú me estás diciendo que hace 13 años, o sea, obviamente no valía $50,000, pero hoy en día vale $50,000. Tú por hacer, no sé, hablar con Satoshi y caerle bien te regalaba un Bitcoin. Te regalaba más de un Bitcoin. Mira, te hago otra anécdota interesante que te voy a contar. La primera transacción comercial de Bitcoin, la primera vez que alguien utilizó Bitcoin para pagar por algo, compró 2 pizzas por 10,000 Bitcoins. Entregó 10,000 Bitcoins, el equivalente a eso serían hoy como 50,000 millones, no, a ver, como $50 millones a cambio de 2 pizzas. Yo a ese hombre me mato. O sea, tipo, yo a ese hombre en verdad estaría en una depresión terrible. O sea, si él no tiene un Bitcoin ahora mismo, estaría en una depresión. O sea, alguien está vigilando a ese ser de que esté bien en su salud mental ahora mismo. Sí, ese ser es un ser muy importante para la comunidad. Ese ser creó lo que hoy en día se conoce como Bitcoin Pizza Day. Entonces, el 22 de mayo, cada año, se celebra en homenaje a, se me olvida su nombre, pero es Laszlo. Y bueno, pues yo creo que él tiene más de un Bitcoin, o sea que él no debe estar muy triste. Y fue gracias a él que... Bueno, eso es lo importante. Sí, él debe tener varios Bitcoins. No sé si miles, pero por lo menos cientos. Claro, yo con cientos no me quejo. O sea, yo con uno soy feliz. Ahora ese hombre con cientos yo creo que pues no son miles, pero como que la depresión no debe de estar. De pronto son miles, no lo sé. Hay un Pizza Day de Bitcoin. Sí, 22 de mayo, todos los 22 de mayo. Ah, o sea, Bitcoin ya tiene estas sus celebridades. O sea, Bitcoin ya tiene cumpleaños. O sea, ves como Bitcoin sí es un humano. Tiene cumpleaños, tiene como que un aniversario que es el día de la pizza. O sea, tiene de todo, tiene sus fechas importantes. O sea, ¿tú crees que Satoshi, si se hubiera ganado, o sea, él estuvo nominado a un, bueno, vamos a decirle él estuvo nominado a un premio Nobel de Economía, ¿no? No, desafortunadamente las personas tienen que estar vivas para poder ser nominadas a un Nobel, y pues Satoshi Nakamoto ni siquiera se sabe si es una persona. Entonces, a menos que hagan una excepción. Pero tú sientes que él se lo podría ganar. Pues yo creo que definitivamente el mérito lo tiene. Lo que pasa es que creo que el premio Nobel también es una entidad que puede estar un poco en contra de lo que hizo Satoshi. Aquí analizando lo que hizo Satoshi, realmente le quitó todo el poder a muchos, o sea, a lo que hablábamos, a los bancos centrales, y
el dinero también mueve muchas cosas políticas. Como que yo me veía el jury y yo decía, yo siento que más que querer justicia, es como que devuélveme esa parte del poder que me estás quitando. Sí, yo no sé si ya lo haya quitado, pero definitivamente está en proceso. Gran parte de lo que hace interesante a Bitcoin es que estamos viviendo como esa transformación. Estamos viviendo algo similar a lo que vivimos en el siglo XVI cuando se separó el gobierno de la iglesia. Bueno, pues aquí estamos separando al dinero del gobierno. Entonces, Satoshi, no sabemos si es uno, son varios, pero él como tal, además de dejar todo esto como que ya montado, no puede modificarlo mucho tampoco, como que el código como tal. ¿Tú crees que podría crear Mucho ni poco. mucho ni poco? O sea, ya se quedó así. Pero ¿tú crees que él podría crear como que, además de como que él creó Bitcoin, él afectó a la creación de las otras monedas? O sea, como que sin él no pudieron haber creado las otras criptomonedas. Porque yo tengo entendido que hoy en día hay como varias, solamente que Bitcoin es como la chica popular. Sí, lo que pasa es que una de las características de Bitcoin es que es de código abierto, que significa que cualquier persona puede ver el código, ver el software, ver las instrucciones, lo que creó Satoshi. Entonces, si uno lo puede ver, lo puede copiar y lo puede modificar. Y tú puedes copiar el código de Bitcoin y lanzar tu propio Bitcoin. Tú puedes lanzar Isacoin. Isacoin, ahí suena chévere. Bueno, entonces, por ejemplo, él le dio origen no solamente al Bitcoin, sino a todas las demás criptomonedas. Digamos que O sea, él podría decir que él es el papá de las criptomonedas. yo creería que es una afirmación correcta decir que él es el papá de las criptomonedas porque él crea Bitcoin y es en base al descubrimiento de Satoshi o la invención de Satoshi que nace lo demás. O sea, si en un futuro, o sea, digamos, un futuro lejano, se logra la descentralización del dinero, se le podría adjudicar a él gran parte de todo eso. Yo no lo dudaría. Ojalá fuera Satoshi yo. O sea, pero ¿tú crees que ni siquiera él en ese momento, ya cuando sea aceptado, sería capaz de recibir como que salir del anonimato? Como que sales ya no a ir a la cárcel, ya no hay ningún problema, sino a que te celebren todo lo que hiciste. ¿Tú crees que él aún así no saldría? Yo creo que no, porque él no quiere ser celebrado. Su misión en la vida, o por lo menos lo que hizo con Bitcoin, no era para llevarse los méritos o para que le aplaudieran y ser famoso. Yo creo que todo lo contrario. Él quiere es mantenerse en el anonimato, que nadie sepa quién es él, porque adicionalmente eso implica riesgos, ¿no? Implica riesgos a su seguridad física. Si yo fuera Satoshi, pues sí. yo estaría escondido, o más bien, estaría tranquilo en mi vida sin que nadie sepa quién soy. Pero si la gente sabe que yo soy Satoshi, pues saben que tengo dinero, saben que tengo un conocimiento, saben que les cambié la vida y seguramente va a haber gobiernos o personas a las que no les gustó eso que Satoshi hizo o que van a querer apropiarse de su dinero y no creo que sea conveniente para él salir a la luz pública. ¿Tú por Bitcoin pagas impuestos? Uno por Bitcoin debe pagar impuestos, correcto. Yo, por ejemplo, recibo parte de mis ingresos en Bitcoin y yo tengo que declarar mis ingresos y yo tengo que pagar mis ingresos y desafortunadamente a mí me toca pagar los ingresos en euros. Entonces a mí me toca o vender Uy, Bitcoin no. o buscar cómo hago para tener otros ingresos en euros para pagar mis impuestos. Y adicionalmente también dependiendo del país, en la mayoría de países del mundo tú tienes que ganar una ganancia de capital o en Colombia lo llaman ganancia ocasional, que significa que si tú compras Bitcoin, por ejemplo, a 10.000 y lo vendes a 50.000, pues por esa diferencia, esos 40.000 de diferencia, tienes que pagar un impuesto. Ok, entonces como que aún así que Satoshi no salga en anonimato y digamos pensando que él tiene algún Bitcoin, Bitcoin pues responde como si fuera un dinero común y corriente, como que no es que se esté escapando como de temas tributarios ni cosas así, como que él responde por los impuestos y por todo. Es que Bitcoin no responde, el que responde es la persona. Entonces, si tú, O sea, sí, a Bitcoin no le importa. Si tú pagas impuestos, a Bitcoin no le importa. Si tú no pagas impuestos, a Bitcoin no le importa. Si tú usas Bitcoin para comprar drogas, a Bitcoin no le importa. Si lo utilizas para hacer una donación a una clínica para perritos que se están muriendo de hambre en Afganistán, a Bitcoin no le importa. y tú tampoco puedes rastrear los Bitcoins. O sea, por ejemplo, si yo estoy buscando una transacción ilegal, por ejemplo, alguien compró drogas y yo quiero ver si lo compró o no, pues veo en el banco si sacó la plata o no. Tú en Bitcoin tampoco podrías hacer ese rastreo. Mira que eso es un error que se comete mucho y es que la gente piensa que Bitcoin es anónimo y es todo lo contrario. Piensa que Bitcoin existe en una base de datos que está exactamente igual en muchos ordenadores, muchos computadores alrededor del mundo. Todas las transacciones que se hacen con Bitcoin quedan registradas en esta base de datos.
y esta base de datos es pública. Yo la tengo acá atrás mío, no se alcanza a ver en la pantalla porque no hay pantalla. Hay un pequeño computador chiquitico que tiene todas las transacciones históricas de Bitcoin y yo puedo ahí ver todas las transacciones que han ocurrido en toda la historia. Entonces, cada vez que alguien utiliza Bitcoin, está dejando rastros de todas las transacciones que está haciendo. Es todo lo opuesto a el dinero fiat. Tú con el dinero en efectivo, tú lo sacas y ya, no sabemos a dónde va. Y cuando lo recibes, tú no sabes dónde estuvo antes, ni dónde va a estar Sí, en es el cierto. futuro. No, yo te lo juro que yo siempre pensé, porque yo escuchaba que era súper peligroso hacer las transacciones porque como que no había como un track de lo que tú dejabas en Bitcoin, pero es todo lo contrario. Ves que Bitcoin es Gossip Girl, o sea, es como el blog de Gossip Girl, porque tú dejas todo en evidencia. Entonces, todo lo que tú hiciste, lo que se encargaba Gossip Girl era dejarlo público y que todo el mundo lo pudiera ver. Y Satoshi es el creador de Gossip Girl, que si alguien no se ha visto Gossip Girl, voy a decir quién es, que es Dan. Y cuando Dan dijo que era Gossip Girl, todo el mundo lo dio en un momento. Fue como que, o sea, ¿cómo no hiciste esto? Por eso, fijo, Satoshi tampoco quiere salir, porque nadie quiere ser Dan Humphrey en la vida, o sea, él parece un frijol. Bueno, pues por eso. Y también piensa que Bitcoin tiene muchos enemigos y por eso es que también se habla muy mal de Bitcoin. Obviamente, ¿quiénes son los enemigos? Las principales personas y entidades que se ven afectadas por la existencia de Bitcoin. Entonces, por eso te van a decir que Bitcoin solo es usado por terroristas, por gente para comprar drogas, por gente lavando dinero, pero en realidad, pues Bitcoin es la peor herramienta para delincuentes, porque es que va a quedar ahí registrado para Sí. siempre. Yo siempre escucho que, por ejemplo, actúan como si Bitcoin fuera la moneda de los terroristas, por ejemplo. Pero todo lo contrario, si tú haces una transacción de Bitcoin y esa transacción está asociada con un grupo terrorista, te aseguro que llegan a tu casa mañana gente del FBI. Y si no llega mañana, no importa, porque como está registrado ahí para siempre, puede que no se den cuenta mañana. Si se quiere investigar, está ahí. Exacto, pero de pronto en 4 años, en 5 años, en 10 años, van a llegar y van a saber que fuiste tú. Entonces es la peor herramienta para delincuentes, a pesar de que la pueden usar, porque de nuevo a Bitcoin no le importa. Sí, o sea, como que Satoshi hizo hasta un buen labor en ese sentido. Porque, pues, como tú dices, como todo es abierto, no es que yo te esté ocultando mis ganancias o mis pérdidas o la transacción que tengo. Es solamente que, mira, es la plataforma. De acuerdo, Bitcoin es una herramienta que nos dio Satoshi, que tiene unas propiedades, de nuevo, bastante interesantes, y ya pues cada uno es el que está encargado de decidir cómo utilizar esa herramienta, igual que con todo lo que existe en el mundo. Sí, total, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Yo, por ejemplo, estaba leyendo las noticias de lo del jury de Estados Unidos y hacían ver a Satoshi como si fuera un criminal. Y yo decía como que obviamente este man creó la moneda del terrorismo, ¿cómo no lo van a querer coger? Pero como que todo, o sea, ahí se da cuenta el poder que tienen los bancos y cómo lo manipulan a uno también, como que para no querer confiar en esto, sino como que te confíes en el banco tradicional. Que Bancolombia sé que me sigue subiendo mis tasas de interés, no confío tanto en ti por eso. Y mira que ahora los bancos tradicionales quieren entrar a Bitcoin. Incluso Bancolombia recientemente hizo un anuncio de que va a trabajar con Gemini, un exchange en Estados Unidos. Davivienda está trabajando también con un exchange, Banco de Bogotá también. O sea que los mismos bancos en Colombia, esto sin hablar del mundo, que ya están metidos aquí desde hace tiempo. Ya sabes que te tienes que ver Gossip Girl para entender todo mucho mejor la mente de Satoshi. Vamos a ver si saco tiempo y me veo al menos un episodio. Vas a quedar enganchado si te lo ves. Gracias, Juan. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos vemos pronto. Chao. Chao. Bueno, yo creo que las 3 cosas más importantes que me llevé fue que primero aprendí por qué se llama cripto, por los criptógrafos, que son las personas encargadas de cifrar la información. En Bitcoin, toda la información está encriptada para proteger de robos y generar confianza a sus usuarios. Y lo más importante es que todo está registrado. Así que si andan usándolo para lavar plata, abran el ojo que facilito los pueden pillar. Segundo, la diferencia entre bancos centrales, bancos comerciales y monedas descentralizadas, que terminó siendo full fast. El primero es que los que tienen el control sobre el dinero y la economía hoy en día son los bancos centrales, que son los que imprimen los billetes y controlan las tasas de interés. Los bancos comerciales son los que le guardan y prestan plata a la gente. El Bitcoin funciona como una moneda descentralizada, es decir, independiente de estos dos. Así que no hay nadie que lo regule distinto a sus usuarios, o sea, nosotros. Y por último, y más importante, que Satoshi Nakamoto fue una de las personas más visionarias de todos los tiempos. Este man básicamente se reinventó y quiso permanecer anónimo. Ni Gossip Girl ni Lady Whistledown tuvieron tanto poder en secreto. Y lo mejor, Satoshi todavía no ha querido decir quién es, y mucho menos usar su plata.
Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo, y no de Bielo Miriam. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Christian. Son las siglas de Do Your Own Research, es decir, hagan su propia investigación. Esto es Dating Crypto.